Bendecido sábado y bienvenidos de regreso a Estudiamos Juntos con John. Nosotros hoy vamos a continuar en el estudio de Apocalipsis en el capítulo 17. Pero antes de empezar, vamos a tener una oración. Gracias Dios por este día que tú nos has dado. Te pedimos que tú puedas estar con nosotros, esté conmigo mientras yo estoy presentando este capítulo, que tú puedas ayudarme en todo lo que voy a presentar y también a esos que van a oír, que puedan entender las cosas que se van a hacer presentar y poder tener un mejor entendimiento sobre el libro Apocalipsis, especialmente este capítulo que he notado que conecta muchas cosas juntas. Te damos gracias por todos los que están viendo estos videos, que han sido bendecidos y también me han bendecido a mí también. En el nombre de Jesús, te doy gracias por todo. Amén. Entonces vamos a poner aquí otra vez Apocalipsis capítulo 17 y vamos a ver. Vamos, este estudio en particular um, es corto en lo que Joseph Smith tiene que hablar. So voy a usar Joseph Smith como la fundación, voy a leer las diferentes secciones que tiene y también voy a dar mis propios comentarios para ayudar a entender ciertas cosas porque al yo estudiar este capítulo y lo que él estaba hablando, había un poco de confusión en mí hasta que yo me di cuenta de cosas que hemos estudiado y le he podido conectar bien. Espero que esto tenga más sentido a ir en estas cosas. Ahora, primero, antes de empezar, voy a leer los primeros, a lo mejor 2 o 3 versículos y quiero mencionar algo para que lo tenga en mente, para que después se le haga más fácil, más rápido poder entender ciertas cosas que se están diciendo. A lo mejor algunas preguntas que se pudieran sugerir, como me sucedió a mí, puedan ser contestadas antes que llegue a ese punto. So, en Apocalipsis 17, bueno, para recordar Apocalipsis 16, que vamos a ir ahí en un momentico, Juan recibió la visión de todas las plagas que iban a suceder ya al final del tiempo, que es a nuestro futuro. Y espero que va a ser nuestro futuro pronto. Dice aquí entonces, después de estas plagas, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, recuerden aquí, tengo marcado la gran ramera. Muchas de estas marcas le hemos tenido de los estudios previos, pero está bueno para enfocar de nuevo. Ven aquí y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ahora, la sentencia esta contra la gran ramera tiene que ver con las plagas que nosotros acabamos de ver. Si vamos a Apocalipsis capítulo 16, y esto lo voy a cubrir otra vez cuando empiece a leer, pero lo quiero cubrir rápidamente aquí ahora. Dice aquí, la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades y las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz, el vino del ardor de su ira. Vemos aquí que dice que la gran Babilonia, esa gran ciudad, fue dividida en 3 partes. Nosotros hablamos ya en el pasado que las 3 partes tienen que ver con el paganismo, con la primera bestia, ¿verdad? Que es el papado, y con la segunda bestia que tiene que ver con profeta apostatado, que es la segunda bestia, Apocalipsis capítulo 13, que es los Estados Unidos, la iglesia, lo que va a suceder, que estamos viendo, si no se han puesto a poner atención, pongan atención porque estamos viendo los primeros pasos de la formación de la imagen de la bestia que se habla en Apocalipsis capítulo 13, vamos a ponerlo aquí, en los últimos versículos. Apocalipsis capítulo 13, dice aquí, versículo 14, que engañan los moradores de la tierra, se le ha permitido hacer presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y vimos que esta bestia que tiene la herida de espada y vivió es la primera bestia, que es el papado. Y nosotros estamos viendo los primeros pasos para que con el próximo presidente y su grupo van a empezar ellos a hacer la imagen a la bestia. Ya lo estamos empezando a ver. Entonces, regresando a Apocalipsis capítulo 16, la gran Babilonia, la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Otra cosa que quiero que recuerden, en Apocalipsis capítulo 14, nosotros ya tocamos, esto va a ser bien importante porque esto fue lo que
no estaba pensando en el principio y después fue lo que me ayudó. Recuerda que leímos en el versículo 8, el mensaje del segundo aje, ha caído Babilonia. Dios dice, ha caído Babilonia, dos ha caídos, la gran ciudad, porque ha hecho de ver a las naciones. Y también hablamos por arribita sobre Apocalipsis 18, que habla sobre otra vez otro mensaje. Aquí está, versículo 2, donde dice, clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y hablamos como en el primer caso, en Apocalipsis 16, no, 16 no, en Apocalipsis 14, que ha caído Babilonia, las dos Babilonias, que cayó primero la Iglesia Católica o el papado, el sistema papado, que es la primera Babilonia, y la segunda Babilonia era la iglesia protestante que no estaba aceptando el mensaje de los tres ángeles, que es la época de la quinta iglesia que vemos en Apocalipsis capítulo 3. Vemos en el versículo 8, cuando dice ha caído Babilonia, primero tuvimos el sistema papado que cayó, y eso lo vimos en Apocalipsis 13, donde se ve la primera vez que tiene una herida de muerte, y después, y también tenemos que los 1260 años termina, y la segunda bestia sale después de los 1260 años, y entonces vemos el protestantismo, como nos dice a nosotros la quinta carta a la iglesia en Apocalipsis 3, que ellos no terminaron de aceptar todo, y entonces ellos se convierten en Babilonia. Ellos también son parte de Babilonia, y es la segunda caída. Apocalipsis 18 otra vez nos dice aquí que hay otro llamado que es ahora, yo pienso que se está sucediendo ahora. Cuando lleguemos a este capítulo hablamos más sobre eso. Pero yo pienso, es mi opinión, que ya estamos en este llamado ahora mismo. Entonces, todo esto, para regresar al Apocalipsis 16, vemos que la Gran Babilonia es dividida en tres partes en la sexta plaga. La otra cosa que quiero tocar aquí es, vemos el versículo 3 de Apocalipsis 17, me llevó en el espíritu del desierto, vi una mujer sentada sobre una bestia escálata llena de nombres que blasfema, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Voy a adelantar esta parte porque vamos a ver después cosas que pudieran confundir un poquito, pero por lo menos tiene la mente. Otra vez, si vamos a Apocalipsis capítulo 13, vemos aquí que tenemos versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, etc. Ahora, vemos que esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, vamos a ver después que es la misma bestia de Apocalipsis 17, que es la bestia en cual la mujer, la ramera, está sentada. Y esta bestia dice aquí que tiene 7 cabezas, ¿verdad? Como vemos, el versículo 9 tiene 7 cabezas, estoy buscando la otra parte, 7 cabezas, y también no va a mencionar que tiene 10 cuernos, que todavía no han recibido su coronas, que coronas vamos a ver después lo que significa eso. Vemos como aquí dice versículo 12, los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes. Vamos, cuando entremos aquí, ahora mismo no encuentro versículo, vamos a ver que estos son los 10 cuernos que está en la bestia. Lo vemos igual aquí en Apocalipsis 13, la misma bestia que se está hablando, que la ramera está sentada, es esta bestia que estamos viendo aquí, que tiene 10 cuernos. Esta bestia, versículo 2, en el capítulo 13, era semejante a un leparto. La bestia era semejante a un leparto. Ok, y sus pies como de oso, su boca como boca de león. Vamos a reconocerlo para simplificarlo como la bestia semejante a un leparto. Ahora, en Apocalipsis capítulo 12, vamos a ver aquí, y todo esto va a tener sentido mucho más después, versículo 3, primero vemos la mujer, ¿verdad? Ya hablamos sobre esto, que representa la religión pura, etcétera, la iglesia del tiempo de Israel, que era, hoy en día se llama, no, ese tiempo no era una iglesia, pero sabemos que es como decir la iglesia. Vimos después, antes esa iglesia, entre comillas, tiene a su hijo, que es Jesús. Vemos aquí el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escálata. Y este gran dragón escálata tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Vemos que, vamos a ponerlo aquí de lado a lado, el Apocalipsis 12, poniendo Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, y capítulo 13, versículo 1 a 2,
vemos la similitud y es lo que es el punto que quiero tocar aquí. Dice, también apareció otra señal en el cielo y vemos el dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y ya que hicimos este estudio, nosotros sabemos que esto representaba a Roma o representa a Roma pagana. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 a 2, tenemos ahora una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Otra vez, nosotros vemos que esta bestia es el papado, pero el papado ¿de dónde vino? El papado vino de Roma. El papado es prácticamente Roma en otra fase. Tenemos Roma primero en la fase pagana y después se convierte a Roma otra vez, pero en Roma papal. Y el final del versículo 2 dice, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y eso fue exactamente lo que sucedió. El dragón, que es el mismo dragón que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, que es ese dragón, Escálata, le da su trono, su poder y su trono y gran autoridad a la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Vemos aquí la transferencia entre el Roma pagana otra vez y Roma papal. Es la misma Roma, pero en sus dos diferentes fases. Ahora, con eso dicho, cuando se menciona sobre el dragón, que no necesariamente vamos a leer sobre Apocalipsis 17, pero necesita que tengan ese concepto en su mente, cuando se habla del dragón, se está hablando de Roma pagana. Cuando se habla de la bestia, se está hablando de Roma papal. Entonces, ya con todo eso dicho, vamos entonces ahora a usar, espero que eso lo vaya a ayudar aquí en el futuro, cuando toquemos esta parte más luego. Vamos entonces a empezar aquí leyendo versículo 1 hasta el 5. Ah, y otra cosa muy interesante, antes de leer el 1 al 5, que yo también vi que quería compartir, es que recuerde lo que dice 13, versículo 2, que tenía un nombre, versículo 1, sobre sus cabezas, un nombre blasfemo, pero que tenía un nombre blasfemo, ¿ok? Que en el final del día, cuando dice aquí, vamos a leerlo aquí porque es muy importante para reenfocar otra vez lo que se aprendió en el estudio de Apocalipsis 13, la segunda parte, se hace una imagen a la bestia. Esa imagen a la bestia va a tener el mismo nombre en su frente, que es un nombre blasfemo, y entonces por eso es que dice otra vez, el que tiene el versículo 17, no pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, que sabemos que es la marca de la bestia, que es el domingo, su marca de autoridad, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿Cuál es el nombre de la bestia? El nombre de la bestia, yo entiendo que también se puede decir, oh, bueno, si la bestia es el papado, entonces el nombre de la bestia es el papado. Pero vamos a lo que dice la Biblia. La Biblia dice, y no estoy diciendo que no esté incorrecto, se pudiera ver de esa forma, le estoy dando otra perspectiva. Vemos que esta bestia tiene un nombre blasfemo. Ese es el nombre de la bestia. Este nombre blasfemo que ahora vamos a cubrir en Apocalipsis 17, que va a ser comentarios extra que no va a tener el libro de Uriah Smith. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escálata llena de nombres y de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escálata, y adornado de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Uriah Smith comentando nos dice, en el versículo 19 del capítulo anterior, se nos informó, vamos a ponerlo aquí, se nos informó que la gran Babilonia vino a la memoria ante Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. El profeta retoma ahora más particularmente el tema de esta gran Babilonia, y para dar una presentación completa de ella, retrocede y da algunos de los hechos de su historia pasada. Los protestantes creen generalmente que esta mujer apóstata, tal como se presenta en este capítulo, es un símbolo de la Iglesia Católica Romana. Entre esta iglesia y los reyes de la tierra ha habido una conexión ilícita.
y con el vino de su fornicación o sus falsas doctrinas, los habitantes de la tierra han sido embriagados. Déjenme hacer un comentario sobre eso. Yo quiero que entiendan, primeramente, que la ramera no es solamente el sistema papado, la Iglesia Católica Romana. La ramera, igual como Apocalipsis capítulo 12, que habla sobre la señora, la mujer vestida en blanca, que representa a la iglesia verdadera desde el tiempo, el principio de la historia hasta el final, como yo también hice un comentario, estoy seguro, en ese estudio, la ramera también existió desde el tiempo, el principio, hasta, y va a existir hasta el final, hasta que la bestia y el profeta y Satanás sean echados en el lago de fuego. Ella es un símbolo de la religión apóstata o apostatada. Ella es lo que es un símbolo, no es un grupo específico, es un símbolo. Entonces, aquí se puede decir más, y lo vamos a ver a continuación, vamos a continuar, pero vamos a ver que esto en realidad aquí está hablando del sistema papado en este caso. Recuerde que dije que hay tres Babilonias, igual con la ramera. Está la ramera, y lo vamos a ver después, era la religión apostatada, que es el paganismo, y después entonces vemos cuando el paganismo se convierte a cristianismo, que es el tiempo de de este capítulo 17 específico, que ahora tiene que ver con el papado, y después vamos a ver que la ramera continúa con los protestantes de la falsa cristianidad, los protestantes que no están en la verdad, que todavía siguen con las cosas del papado. Entonces, en este capítulo específicamente, se está hablando, y vamos a otra vez verlo, a continuar leyendo, en la etapa que la gran ramera está representando al sistema papado. No que es solamente el papado, porque Babilonia no es solamente el papado, sino es todo las confusiones y la apostasía. Continuando aquí con Uriah Smith, la iglesia y Estado. Esta profecía es más precisa que otras aplicables al poder romano, en que distingue entre la iglesia y Estado. Aquí tenemos a la mujer, la iglesia, sentada sobre una bestia de color escálata, el poder civil, por el cual es sostenida y que ella controla y guía para sus propios fines, como un jinete controla el animal sobre el cual está sentado. Entonces, haciendo un comentario sobre eso, la ramera, bueno, vemos aquí que dice que la bestia en sí es el poder civil y la ramera es el poder religioso o la iglesia. Y la iglesia está controlando la bestia, sí, la iglesia está montada sobre la bestia. Igual como nosotros vimos con los sellos, donde vemos el que monta sobre el caballo, controla el caballo. La religión controlaba el poder secular o el poder civil. Los gobiernos paganos, antes que se convirtió Roma pagana, los gobiernos paganos, sea Roma o sea cualquier otra nación, tenían el paganismo, su religión, que controlaba el poder civil. Y lo vemos aquí también otra vez, en este caso, hablando más específico en el papado, porque vamos a ver que esta ramera está sentada sobre Roma, lo vamos a ver después. Entonces vemos aquí la separación, la distinción entre la iglesia, otra vez que la gran ramera, representada por la gran ramera, y el Estado, representado por la bestia. La vestimenta y los adornos de esta mujer, tal como se presentan en el versículo 4, están en sorprendente armonía con la aplicación de este símbolo, pues la púrpura y la escarlata son los principales colores de las vestiduras de los papas y cardenales, y entre las miradas de piedras preciosas que adornan su servicio. Según un testigo ocular, apenas se conoce la plata, y el oro mismo no se ve sino pobremente. Y de la copa de oro en su mano, símbolo de la pureza de la doctrina y la profesión, que debería hacer contenido solo aquello que no está adulterado y es puro, o explicando la figura solo lo que está en plena conformidad con la verdad, solo salieron abominaciones y vino de su fornicación, símbolo adecuado de sus abominables doctrinas y prácticas aún más abominables. Esta mujer es explícitamente llamada Babilonia. ¿Es Roma entonces Babilonia, con exclusión de todos los demás cuerpos religiosos? No, por el hecho de que ella es llamada la madre de las rameras, como ya se ha notado,
lo que muestra que hay otras organizaciones religiosas independientes que constituyen las hijas apostatadas y que pertenecen a la misma gran familia. Antes de continuar al versículo 6, debemos ver, hablando sobre Babilonia, la copa, o esta ramera y la copa. Eso nos debe llevar a regresar nosotros para atrás a la historia de Daniel, capítulo 6, donde el hijo, que es el nieto de rey Nabucodonosor, estaba teniendo una fiesta y llamó a mandar a que traigan todas las vasijas, las copas, los utensilios del santuario de Dios, que eran oro, y ellos estaban teniendo ahí, había fornicación literal en ese lugar, y tomaron vino y estaban borrachándose y estaban teniendo fiesta, y ahí fue cuando ya llegó a ese punto. Dios entonces mandó a su ángel que puso en la pared el mensaje diciéndole que su tiempo ha venido a un terminal, y entonces ahí vemos el rey de Persia, sí, el rey de Persia, vino con su ejército y sacó a Babilonia, ya sacó al rey, lo sacó de su lugar, y entonces ahora se estableció el reino de Persia. Entonces aquí vemos la misma cosa, tenemos esta iglesia que lo que tiene es la copa de oro, que debe ser puro, pero lo que toma el vino, ¿verdad? Que representa, también si vemos en donde Jesús cuando hizo la cena, que el vino representa su sangre o vino representa su vida, y también esto tiene que ver con doctrinas puras también. Lo que en esta copa había, que está representando las cosas de Dios, había fornicaciones y abominaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, las doctrinas que estaban dando son doctrinas abominables, que son doctrinas de Satanás. Pero ¿en qué? En una copa que parece que es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Iglesia Católica? Cogió todo el paganismo y le dio una apariencia cristiana, y entonces vemos aquí la misma escena de esta gran ramera con una copa de oro, pero con abominaciones adentro. Entonces, lo que también se leyó es Roma, entonces Babilonia, con exclusión de todos los demás cuerpos religiosos, y vimos que la respuesta es que no, porque ella es la madre y las hijas son igual como ellas. Ok, so ellas no es solamente Babilonia, y como nosotros hemos visto ya, que lo vamos a ver después, la Babilonia se compone de tres cosas diferentes. También vamos a adelantar una cosa aquí. La gran ramera, ¿quién es la gran ramera? Y esto lo tocamos, si vemos, para ayudar a entender esto un poco más. Versículo 18 de este mismo capítulo: la mujer que has visto, que es la gran ramera, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La misma mujer es Babilonia, y esa gran ciudad es la que reina sobre los reyes de la tierra. Y esa gran ciudad está compuesta o tiene en ellas personas que no son del pueblo de Dios, que son paganos, que no son los salvos, que son los impíos, etcétera. Quiero conectar eso un momentico con Apocalipsis capítulo 3. Todos esos que están bajo el control de la ramera son partes de la ciudad de la Gran Babilonia, porque ella es la Gran Babilonia en sí. Vemos en Apocalipsis capítulo 3 el otro lado de la moneda, igual como vemos Apocalipsis 13, los que van a estar perdidos, y Apocalipsis 14, los 144,000. Vemos aquí Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, Jesús diciéndole a esta iglesia: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y ahora miran lo importante: y escribí sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Entonces, la Nueva Jerusalén, aquí vemos, vamos a marcar eso nuevo, es la ciudad del Dios de Jesús. Todos que son salvos, ¿verdad? Van a tener el nombre de Dios y el nombre de Jesús, como vemos aquí, y mi nuevo nombre, mi nombre nuevo. Pero también van a tener el nombre de la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque son ciudadanos de la Nueva Jerusalén. A comparación a todos los que se pierden, que toman del vino de la fornicación y de la abominación y todas estas cosas, las doctrinas falsas, son miembros o ciudadanos de Babilonia. Vamos a continuar entonces aquí el versículo 6. No, vamos a también versículo 5, que no
que quería tocar aquí. En versículo 5 vemos que en la frente de esta mujer, de esta ramera, en su frente hay un nombre escrito. Recuerden otra vez, la ramera, ¿qué es lo que está representando? Está representando pueblos y naciones, ¿verdad? Porque ella simboliza todos los miembros, los ciudadanos de esta ciudad perdida, esta religión apóstata. Y en su frente hay un nombre escrito. El primer nombre es un misterio. El segundo, Babilonia la Grande. La tercera, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vamos ir al revés con estos tres nombres. La madre de las rameras y las abominaciones de la tierra es el nombre de esta ramera, porque ella simboliza la religión apóstata, que entonces de ella salen todas estas otras religiones. Y en este caso, durante este periodo específico que vamos a ver, que estamos viendo aquí, es el sistema papado. Ya el paganismo pasó, estamos en el sistema papado, por eso es que en Apocalipsis 16 creo que lo que era importante aquí, versículo 19, es que esta plaga, la sexta plaga, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, las ciudades de las naciones cayeron, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, es durante este último tiempo donde tenemos el papado más o menos y el paganismo y el protestantismo. Y a los tres al final del tiempo, pero ahora mismo no estamos tocando el final del tiempo. Estamos tocando solamente la parte que es católica, o el papado, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso es lo que ella es. El paganismo, el papado y el falso protestantismo. Hay tres nombres escritos en su frente, que son los tres nombres que todos esos que son parte de la ramera también tienen, igual como la bestia que tiene nombre de blasfemia, como vimos en Apocalipsis capítulo 13, que es la bestia en cual la ramera está sentada. Versículo 1, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. También, ¿qué es lo que significa blasfemia? Blasfemia también significa, una persona, por ejemplo, cuando Jesús le dijeron que blasfemeaba porque estaba diciendo que estaba tomando el lugar de Dios. Blasfemia tiene que ver también tomando el nombre en el lugar de Dios o queriéndose ser como Dios. Más importante, creo que más el punto es queriendo ser como Dios. Es la definición más, creo que adecuada para esto. Entonces, vemos aquí otra vez, tiene un nombre, Misterio, Babilonia la Grande y Madre de la Ramera. Ya vemos que la Madre de las Rameras es el nombre de la ramera. Babilonia la Grande es la que, Babilonia, ¿qué es lo que es? Babilonia es una ciudad. Babilonia la Grande es la ciudad de la ramera. Entonces, ¿qué es lo que es un misterio? ¿Qué es lo que viene primero? Estos puntos y comas que vemos aquí no están correctos. Léenlos sin los puntos. Tiene un misterio. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3 otra vez para coger una pista. A los que venciere, dice versículo 12, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Jesús está hablando aquí a estos, los 144,000 al final del tiempo y también durante toda la historia. Durante toda la historia. A los que vencieren, nos hace columna del templo de su Dios y nunca más saldrá de ahí. Esta gente, nosotros que seremos salvos, vamos a ser parte del templo de Dios y no vamos a salir. Y escribiré sobre él. Y estas personas, los 144,000, hablando más específico aquí en este periodo, ellos también van a tener un nombre. Tienen el nombre del Dios de Jesús, el nombre de la ciudad de Jesús, que es la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo, y tienen el nombre de Jesús. Tienen tres cosas. El nombre del Dios, de Dios verdadero, que es el Padre, la Nueva Jerusalén y el nombre de Jesús. En Apocalipsis 16, 17. Entonces, un misterio es el nombre del Dios de la ramera. Babilonia la Grande es la ciudad del Dios de la ramera. Y el nombre de la ramera es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, ¿por qué pasé tiempo aquí? Y esto lo hemos comentado antes. Porque si estamos hablando aquí del papado, que es de este periodo específico, y vamos a verlo a continuación, el nombre de Dios del papado es ¿cuál? Es la Trinidad. ¿Y qué es lo que ellos dicen sobre la Trinidad? Dicen que el misterio de la Trinidad o que la Trinidad es un misterio. ¿Y qué es lo que dicen todas las iglesias protestantes que salieron, ¿verdad? Que ahora se convierten en parte de las rameras, hijas de la madre de las abominaciones de la tierra, se convierten en parte de las rameras cuando tienen el mismo Dios, que es un misterio, en la misma Babilonia la Grande. Ahora significa que son parte de esta ciudad.
¿Qué es el Dios que ellos comparten? Comparten el mismo Dios, una Trinidad. Y cuando tú empiezas a hablarles sobre ellos, sobre la Trinidad, ¿qué es lo que ellos te dicen? Que es un misterio, igual como lo dice aquí. El misterio es la Trinidad, que es el Dios de la ramera, que es el Dios de todos esos que son parte de la falsa religión apóstata o están conectadas en ellas una forma o la otra. Vamos a continuar entonces versículos 6 y 7. Muchas de estas cosas ya lo hemos cubrido antes, pero para lo que viene este capítulo por primera vez, hay que cubrirlo de nuevo. Versículos 6 al 7. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ok, so vemos aquí que antes de yo empezar a leer, ella está embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Específicamente los mártires, porque pudiéramos decir que los santos, bueno, han habido santos desde el principio, pero cuando vamos aquí más específico, que dice los mártires de Jesús, bueno, eso ya nos está empezando a enfocar un poco más en el tiempo específico. Los mártires de Jesús son mártires que vinieron después que Jesús vino a la tierra y ascendió. La Iglesia Católica, y antes de decirle esa parte, vemos que Juan se asombra y ahora vamos a leer por qué se asombra. Y esto nos vas a conectar más todavía a lo que, primeramente, como dije, tiene que ver los mártires de Jesús, ¿verdad? Después que Jesús vino, no antes, ya estamos reduciendo el tiempo otra vez a un tiempo específico y vamos a ver ahora por qué se asombra Juan. Leyendo aquí lo que escribió. Una causa de asombro. ¿Por qué Juan se maravilló con gran asombro cuando vio a la mujer embriagada con la sangre de los santos? ¿Acaso la persecución del pueblo de Dios era algo extraño en sus días? ¿No había visto a Roma lanzar sus más encarnizados anatemas contra la iglesia, estando él mismo desterrado bajo su cruel poder en la época en que escribió? ¿Por qué, entonces, habría de asombrarse al mirar hacia adelante y ver que Roma seguía persiguiendo a los santos? El secreto de su asombro era precisamente este: toda la persecución que había presenciado había sido de la Roma pagana, el enemigo abierto de Cristo. No era extraño que los paganos persiguieran a los seguidores de Cristo, pero cuando miró hacia adelante y vio a una iglesia profesamente cristiana persiguiendo a los seguidores del Cordero y embriagada con su sangre, no pudo sino maravillarse con gran asombro. Vemos aquí entonces el tiempo siendo reducido y estamos enfocando más esta ramera específica, a un tiempo más específico. Y como lo escribió aquí Jura Smith, Juan está acostumbrado que Roma pagana esté persiguiendo a los cristianos. Eso tiene sentido. El paganismo y cristianismo han sido enemigos toda su vida. Pero cuando nosotros tenemos una iglesia, como dice él, profesando que es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Como yo estaba mencionando aquí cuando la gran ramera, que tenía una copa de oro, en la mano tenía un cariz de oro. Cuando vemos eso y hablamos que debería representar a las cosas de Dios, una apariencia cristiana, vemos que esta iglesia apostatada estaba persiguiendo a los cristianos, a los santos de Dios. Y por eso es que son los mártires de Jesús. Y eso sucedió durante los 1260 años, y ya se hemos visto una y otra vez en Apocalipsis y también en el libro de Daniel. Vamos entonces a ir al versículo 8 al 11. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y está entre los 7 y va a la perdición. Se nos dice aquí, empezando versículo 7, 8,
Ahí lo tienen en pantalla. Roma en tres fases. La bestia de la que habla aquí el ángel es evidentemente la bestia escálata. Una bestia salvaje, como la que aquí se presenta, es el símbolo de un poder opresor y perseguidor. Y aunque el poder romano como nación tuvo una existencia larga e ininterrumpida, pasó por ciertas fases durante las cuales este símbolo le era inaplicable y durante las cuales, por consiguiente, podría decirse que la bestia en profecías como la presente no era o no existía. Así Roma en su forma pagana era un poder perseguidor en su relación con el pueblo de Dios, durante el cual constituía la bestia que era. Pero el imperio se convirtió nominalmente al cristianismo. Hubo una transición de paganismo a otra fase de la religión falsamente llamada cristiana. Y durante un breve periodo, mientras duraba esta transición, perdió su carácter feroz y perseguidor. Y en ese entonces se pudo decir que la bestia no era. El tiempo pasó y se degeneró en papismo, y de nuevo asumió su carácter sanguinario y opresivo, y entonces constituyó la bestia que todavía es, o que en los días de Juan iba a ser. Entonces, cuando nos dice aquí, antes de continuar con la otra parte, versículo 8, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo y ir a perdición. La bestia primeramente, lo que está diciendo que una bestia, que se está hablando de la bestia escalata, si vemos en la naturaleza, una bestia es un animal que persigue y mata y es agresiva y todas estas cosas. Roma, bueno, era así. Y después hubo un tiempo durante la transición que no era así porque ya no estaba persiguiendo a los cristianos. Y nosotros vemos esa parte durante el tiempo de Constantino, el tiempo de Justinio, también porque él fue el que hizo las leyes para darle el poder civil a a la iglesia. Durante ese periodo, ya Roma paró de perseguir a los cristianos. Y entonces por eso que ya Roma no era, dice aquí que era y no es, ¿verdad? Porque yo lo estoy explicando, bueno, después doy la explicación porque estoy diciendo esto ahora. Y no es, porque ya Roma no estaba siendo como una bestia. Y entonces después fue, porque la bestia que ha visto era y no es, y está para subir. Está para subir del abismo porque va a ser de nuevo, y ya es ahora, porque iba a ser, como dice Jura Smith, que está ahora en estos días, porque en estos días está persiguiendo. Roma, aunque Roma ahora mismo está bajita porque cayó en 1798, recuerda, aquí la bestia que se está hablando es esta bestia hasta 1798 durante todo ese periodo, 1260 años, los 538 hasta 1798. La razón por lo que lo estoy diciendo es porque cuando nosotros vamos aquí, Apocalipsis capítulo 13, que tenemos, y creo que a lo mejor se menciona después, pero a lo mejor no, solo lo voy a mencionar ahora. El leopardo, la bestia leopardo, que es la bestia en cual la mujer está sentada, que es el papal, y el dragón de 7 cabezas con 10 cuernos es el mismo, en la misma Roma, pero sus dos diferentes fases. So, vamos a ir aquí a las 7 cabezas, aquí de Apocalipsis 17 para ver cómo lo explica y yo le hago más explicación sobre eso. Se explica que las 7 cabezas son primero 7 montes y luego 7 reyes o formas de gobierno, pues la expresión del versículo 10 y son 7 reyes debería decir y estos son 7 reyes. No que hay 7 reyes, pero que son 7 reyes. 5 han caído, dice el ángel, o han pasado. Uno es, el sexto estaba entonces reinando. Otro iba a venir y continuar por un corto espacio. Y cuando la bestia reapareciera en su carácter sangriento y perseguidor, iba a estar bajo la octava forma de gobierno, que iba a continuar hasta que la bestia fuera a la perdición. Las 7 formas de gobierno que han existido en el Imperio Romano se suelen enumerar de la siguiente manera. La número 1 es la real, después la consular, número 2, número 3, decemvirato, número 4 es dictatorial, número 5 es triunvirato, número 6 es imperial, que es la que Juan está viendo en ese momento, y lo que se dice es que la número 7 es la papal. Los reyes
Los cónsules, los decemviros, los dictadores y los triunviros habían desaparecido en la época de Juan, que son los primeros 5. Él vivía bajo la forma imperial. Dos más iban a surgir después de su tiempo. Uno iba a durar un corto tiempo, por lo que no suele contarse entre las cabezas, mientras que la última, que suele denominarse séptima, es en realidad la octava. La cabeza que debía suceder a la imperial y continuar por un corto tiempo no podía ser la de la papal, porque ésta ha continuado más tiempo que todas las demás puestas juntas. Entendemos, por tanto, que la cabeza papal es la octava y que entre la imperial y la papal intervino una cabeza de corta duración. En cumplimiento de esto, leemos que después de que la forma imperial había sido abolida, hubo un gobernante que por el espacio de 60 años gobernó Roma bajo el título de Exarca de Ravenna. Así tenemos el vínculo de conexión entre las cabezas imperial y papal. La tercera fase de la bestia, que era y no es y aún es el poder romano bajo el gobierno del papado, y en esta forma asciende desde el pozo sin fondo o basa su poder en pretensiones que no tienen más fundamento que una mezcla de errores cristianos y supersticiones paganas. Para resumir un poco estas cosas que se está diciendo aquí, que también quería interrumpir, pero no lo interrumpí para que oigan todo. Las 7 cabezas, que son 7 montes, sobre cuales se sienta la mujer, que es versículo 9. Muy importante, regresando para atrás a lo que dije al principio, la mujer, vemos aquí que la mujer estaba sentada en este tiempo en cual Juan vivía. Por eso es que la mujer, la ramera, no es solamente el sistema papado, sino es un sistema de religión apóstata que ha estado ahí todo el tiempo. Porque aquí vemos otra vez que ella estaba sentada, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes, ¿ok? 5 de ellos han caído, ella estaba sentada durante ese periodo de los 5. Lo otro que está diciendo él es que cada cabeza no van juntas, sino representan 7 diferentes estilos de gobiernos de Roma pagana. Los primeros 5 en el tiempo de Juan ya habían caído. Uno que es el imperial, el número 6, que Juan estaba viviendo en ese momento, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahora, en la historia, cuando uno lee en la historia, por ejemplo, y no mira los detalles, como él está diciendo, que mucha gente dice que el papal era el número 7. Pero igual como él dice, el periodo del Papa ha sido el periodo más largo que ninguna de estos otros sistemas de gobierno. Por eso es que el Papa no puede ser el número 7. Y por eso es que cuando uno hace un poco de estudio y mira en sí, vemos que estaba ese específico gobernante que gobernó por 60 años bajo el título de Exarca de Ravenna. Y ese es el número 7. Entonces, la bestia que era y no es también el octavo. La bestia que era, durante el versículo 11 ahí, que era la bestia bajo el paganismo, paró de ser paganista y entonces vamos a la segunda fase, que regresa otra vez. Esa bestia es también es el octavo forma de gobierno. Y entre los 7 iba la petición. En otras palabras, no es un gobierno que vino exterior, como por ejemplo nosotros vemos en el libro de Daniel, primero el león, que es Babilonia, después el oso, que es Medio Persia, después el leopardo, que es Grecia, y después Roma. No es que una nación conquistó otra nación, sino como vemos un cuerpo y vemos 7 cabezas, cada cabeza es parte de ese cuerpo. Esta misma bestia que se convierte al octavo vino de ahí mismo, vino de Roma. Es una continuación de Roma en otra fase, que es la fase papal. Durante ese periodo de cambio es que vemos cuando no es. Ok, antes de continuar, quiero regresar para atrás a Apocalipsis 13. Voy a leer aquí de Joseph Smith, y todo lo que está diciendo en principio ahora debe tener sentido. La cabeza que fue herida de muerte era la cabeza papal. Llegamos a esta conclusión por el principio muy obvio de que todo lo que se dice en la profecía sobre el símbolo de cualquier gobierno se aplica a ese gobierno solo mientras está representado por ese símbolo. Ahora bien, Roma está representado por 2 símbolos: el dragón
y la bestia leopardo, porque ha presentado dos fases, la pagana y la papal. Y todo lo que se dice del dragón se aplica a Roma solo en su forma pagana. Y todo lo que se dice de la bestia leopardo se aplica a Roma solo en su forma profesamente cristiana. Pero Roma era pagana en la época de Juan, que vivía bajo la cabeza sexta o imperial. Esto nos muestra de inmediato que 6 de las cabezas, incluyendo la imperial, pertenecen al dragón. Y si fue, y si fue alguna de estas cabezas la que fue herida de muerte, entonces fue una de las cabezas del dragón o una de las formas de gobierno que pertenecían a Roma en su forma pagana, y no una de las cabezas de la bestia. Y Juan debería haber dicho, vi una de las cabezas del dragón herida de muerte, pero dice que fue una de las cabezas de la bestia la que fue herida de muerte. En otras palabras, esta herida cayó sobre alguna forma de gobierno que existía en el Imperio Romano después de su cambio del paganismo al cristianismo. Pero después de este cambio no había más que una cabeza, y esa era la papal. De este modo se pone fuera de toda controversia que fue nada menos que la cabeza papal la que fue herida de muerte, y su herida mortal fue curada. Esta herida es lo mismo que la idea al cautiverio que vemos en Apocalipsis capítulo 13 al 10. Fue infligida cuando el Papa fue hecho prisionero por Berthier, el general francés, y el gobierno papal fue abolido por un tiempo en 1798. Despojado de su poder tanto civil como eclesiástico, el Papa cautivo Pío número 6 murió en el exilio en Valencia, Francia, el 29 de agosto de 1799. Pero la herida mortal fue sanada cuando el papado fue restablecido, aunque con una disminución de su antiguo poder por la elección de un nuevo papa, el 14 de marzo de 1800. Véase Powers History of the Popes, páginas 404-428. Crowley on Apocalypse, edición de Londres, página 251. Entonces, resumiendo, otra vez lo que estaba diciendo, la bestia es el dragón, quiero decir, dragón escalata que vemos en Apocalipsis 12, entonces vemos aquí una bestia y las dos tenían 7 cabezas con 10 cuernos, y sabemos que una es la fase de uno y después la fase del otro, y como vimos en Apocalipsis 17, que la misma bestia es el octavo gobierno, porque en este caso, cuando se habla de la bestia, en Apocalipsis 17, vemos que es un poco la misma idea, pero diferente, porque esta mujer está sentada sobre la bestia en el tiempo de Juan, que es el tiempo del Imperio Romano pagano, y hay un octavo gobierno, que podríamos decir que es una octava cabeza en cierto punto, que es diferente de las otras 7, pero vino del mismo Roma. Y ahí es donde entonces, sí, ahí es donde pudiera haber un poquito de confusión para atrás y para adelante, pero si tenemos entendido que tenemos el capítulo 12 con el capítulo 13, y después 4 capítulos después tenemos el capítulo 17 hablando del periodo y cómo es ¿cómo se llama? Cómo es que Roma papal vino a ser, empieza a tener un poco más sentido. Habían, como se dijo, versículo 10, que son 7 reyes, que son 7 diferentes gobiernos. El gobierno número 7 era un gobierno bien corto, que no puede ser el papado, porque el papado ha tenido 1260 años de gobierno. En Apocalipsis 13, la herida mortal que vemos en la cabeza, su herida mortal fue sanada. Está hablando del papado, porque en este caso, esta bestia que se está viendo aquí representa todo el papado, como esta bestia, mientras que en Apocalipsis 17 estamos viendo dos diferentes fases. Estamos combinando en cierto punto capítulo 12 y capítulo 13, los está combinando en una sola bestia. Y esta herida mortal fue cuando el papado fue quitado, y 2 años después, en 1798, y como 2 años después, por lo que creo que se leyó, entonces el papado empezó a ser restaurado otra vez con muy poco poder. Pero hemos visto con el tiempo, y creo que eso tiene ahora más que ver también con lo que ya se hizo en el estudio en el capítulo 13, el estudio es. Y hemos visto como este sistema papado que va a durar hasta el fin del tiempo, por eso es que dice, después vamos a leer en Apocalipsis, donde dice que la bestia y el falso profeta, significa que la bestia, hablando del sistema papado, continúa existiendo, el falso profeta siendo el protestantismo apostatado,
que es los Estados Unidos representando a los Estados Unidos, va a ser echado en el lago de fuego. So, el papado continúa hasta el final. Regresando a Apocalipsis 17. Ya hablamos sobre las 7 cabezas. Versículo 12. Ahora vamos a ver aquí sobre los 10 cuernos que están en las 7 cabezas de la bestia, que tiene que ver también con el papado. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes, los que están con él, son llamados y elegidos y fieles. Aquí antes de empezar a leer, vamos a ver como dos diferentes etapas de tiempo. Vamos a ver los 10 cuernos que han visto, son 10 reyes que aún no han recibido reino. En el tiempo de Juan, estos 10 reyes que se hablan, estos 10 cuernos, todavía no estaban existiendo, porque el Roma todavía no ha llegado a ese punto, que es lo que nosotros estudiamos cuando vemos a Daniel 7, sobre los 10 cuernos que salen del mismo, de la cuarta bestia, que muchos lo describen como un dragón, que sale de ahí, que son los 4 reyes que salen de Roma, que son las 4 tribus que nosotros vimos en parte cuando tocamos las trompetas. Pero en el tiempo de Juan todavía no existían. Por eso aquí es futuro, mientras que Daniel está viendo toda la historia. Y lo escribe más como que ya es un hecho que sucedió. Los 10 cuernos. Sobre este tema, véanse las observaciones sobre Daniel capítulo 7, versículo 8, donde se muestra que representan a los 10 reinos que surgieron del imperio romano. Reciben poder una hora. Ahora, en el griego, ahora es un espacio de tiempo indefinido. Y estos recibieron poder una hora con la bestia, es decir, reinan durante un lapso de tiempo contemporáneamente con la bestia, durante el cual le dan su poder y fuerza. So, mientras que esta bestia está ahí, estos 10 cuernos que salen después van a reinar a la misma vez que la bestia. Crowley, en su obra sobre el Apocalipsis, ofrece este comentario sobre el versículo 12. La predicción define la época del papado por la formación de los 10 reinos del imperio occidental. Recibirán el poder una hora con la bestia. La traducción debería ser en la misma época. Y ahí enseña la palabra eh, original, que dice la misma época. Los 10 reinos serán contemporáneos, en diferencia de las 7 cabezas que eran sucesivas. Este lenguaje debe referirse al pasado, cuando los reinos de Europa eran unánimes en dar su apoyo al papado y sostenerlo en todas sus pretensiones. No puede aplicarse al futuro, porque después del comienzo del tiempo del fin, debían quitarle su dominio para consumirlo y destruirlo hasta el fin, como dice en Daniel capítulo 7, versículo 26. Y el trato que estos reinos han de dar finalmente al papado se expresa en el versículo 16, entonces, donde se dice que odiarán la ramera, la dejarán desolada y desnuda, comerán su carne y la quemarán con fuego. Una parte de esta obra la están haciendo las naciones de Europa desde hace años. La culminación de esta, el quemarla con fuego, se llevará a cabo cuando se cumpla en Apocalipsis capítulo 18, versículo 8. Estos hacen la guerra al Cordero, versículo 14. Aquí somos llevados al futuro, al tiempo de la gran y definitiva batalla, porque en ese momento el Cordero ha asumido el título de Rey y de Reyes y Señor de Señores, título que no asumirá hasta su segunda venida, que está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Entonces, los 10 cuernos que has visto, versículo 12, son 10 reyes y ellos recibirán a la misma vez con la bestia autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y versículo 16, y estos 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Si vamos a Daniel capítulo 7, en otras palabras, lo que está diciendo que después del periodo que ellos estén reinando juntos, después de un cierto periodo, ellos entonces quemarán o destruirán a esta bestia, que es el papado. Daniel 7, versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra.
el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y esto está aquí hablando también de la bestia, la que se está leyendo en Apocalipsis 17, y también con los 10 cuernos, versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derivará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces vemos aquí lo mismo que se está diciendo. Los 10 cuernos salen de Roma, como vemos en Daniel 7, que va más específico. Primero vienen los 10 cuernos, después viene Roma, no Roma, el cuerno pequeño, que es el papado. Los 11 cuernos están como juntos, pero aquí dice que, porque va más en detalle, el cuerno pequeño, que es el papado, quita a 3 de los reinos, o 3 de los cuernos, y entonces los otros 7 ya están, le dan su poder al cuerno pequeño, le da su autoridad, o se humillan bajo el cuerno pequeño. Durante ese periodo hablará palabras contra el Altísimo durante su tiempo, que dice aquí que es tiempo, tiempos y medio tiempo, que son 1260 años. Hablará palabras contra el Altísimo. Vemos que la ramera en capítulo 17 tenía la copa de abominaciones, hablando que son cosas contra el Altísimo, palabras que son contra el Altísimo. Pero después del tiempo, tiempos y medio tiempo, que es 1798, ¿verdad? 538, 1260 años después, en 1798, se sentará el juez, que es el Dios el Padre, el anciano de días, que leemos anterior en el capítulo, y le quitará su dominio para que sea destruido, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos se ha dado al pueblo de los santos. Ahora, si vamos unos versículos anterior a Daniel 7, empezando al versículo 9, ya que leímos eso al final, vemos otra vez cuando dice que se sentó el juez, y tío, el juez, etcétera. Dice aquí, versículo 9, hablando lo mismo, donde el anciano de días se sentó, como ya mencioné, y vemos versículo 11, antes del versículo 11, se senta y los libros fueron abiertos, o hay un juicio, y eso es después de los 1260 años, 1700, que los juicios empieza en 1844, y esto lo hemos tocado en otros estudios. Entonces, Daniel regresa para atrás sobre el cuerno pequeño y los 10 cuernos. Yo entonces miraba a causa el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba que este es el papado. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado las otras bestias su dominio, pero se había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces vemos dos cosas aquí. Empezando en el versículo 12, que después que ellos mataron a la bestia, todavía había tiempo que seguía. Por eso dice, había también quitado a las otras bestias su dominio, ¿verdad? Que es la Babilonia, Loparto, el Medio Persia, Grecia, se la habían quitado, pero se le había sido prolongado la vida hasta un cierto tiempo. Estos 10 cuernos son los que viraban hasta que mataron a la bestia. Y esto es durante el tiempo cuando se sienta el juez, o es antes que se sienta el juez. Porque en 1798, cuando se cumple su tiempo, tiempos y medio tiempo, entonces quitan al papado. ¿Y quién fue que lo quitó? Francia, ¿verdad? Uno de los generales de Napoleón, que yo creo que se leyó aquí ya, fue el que quitó al papado de ese tiempo. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Ok? No es que lo quemaron en el fuego, es para ser quemado en el fuego. Quitaron la bestia, mataron la bestia. Recuerden, dice que tenía una herida de muerte. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 3, tenía una herida de muerte, pero fue sanado. Se la mataron, recibió la herida de muerte, su cuerpo fue destrozado. Nunca más vemos a Roma en el mismo lugar de posición, poder, fuerza que tiene como ese tiempo, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y como dice aquí en Joan Smith, dice que esto ha estado sucediendo, un parte de esta obra la están haciendo las naciones de Europa desde hace años. La culminación de esta, el quemarla con fuego,
se llevará a cabo cuando se cumpla Apocalipsis capítulo 18, versículo 8, que llegaríamos ahí un día con el próximo estudio en ese capítulo. Y dice aquí 18, versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte y llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Supone que va a ser este quemado que se habla en Daniel 7, que va a ser por fuego, será en el tiempo de las plagas, cual ya nosotros leímos y vimos la sexta plaga que hacía referencia también a esto. La segunda parte, sobre la primera parte aquí, versículo 16, tiene que ver lo que los 10 cuernos van a hacer con la ramera. Ahora recuerda, ¿quién es la ramera? Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra? Babilonia. Babilonia es compuesta ¿de qué? De tres. El paganismo que cayó, el papado, el sistema papado, Roma papal, que vemos aquí, cae Roma papal, y lo único que quedó es el protestantismo, ¿verdad? O el falso profeta, bueno, no quiero decir falso profeta, pero sí, está conectado, pero el protestantismo apostatado. El protestantismo apostatado es la que la dejarán desolada y desnuda. Bueno, no quiero decir que fue protestantismo, porque Francia era ateísmo cuando quitaron al papado, y Francia fue que otra vez puso otra vez ese papado para tratar de regresar un poco de orden durante ese tiempo. Ahora, versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hablando de los cuernos, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Estaba leyendo por adelantado. Regresando aquí donde estamos en el versículo 12, los 10 cuernos que han visto son 10 reyes, ya hablamos sobre eso. Esto tiene un mismo propósito, entregan su poder y su autoridad a la bestia. Vemos que después que entrega, por eso es que brincamos el 16, después de los 1260 años, van a pelear contra la misma bestia, como lo dice, recibirán la autoridad de la bestia juntamente con la bestia, y después destruirán la bestia que está conectada con la ramera, que está representando el sistema papado. Por eso es tan importante reconocer que la ramera es no solamente el papado, pero en este caso es ese periodo específico. Y esto tienen un mismo propósito. Versículo 13, entregan su poder y su autoridad a la bestia. Y después que entregan su poder y su autoridad, después que devoran después que dejan aquí, dice aquí, dejan desolada y desnuda y devoran la bestia o la ramera, como quieran decirle. Versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Esta parte aquí, que si recuerdan lo que se leyó, es futurística. Es lo que va a suceder en la última guerra de Armagedón. ¿Por qué? Pelearán contra el Cordero o pelearán contra Jesús y Jesús lo vencerá. Eso todavía no ha sucedido, porque Él, el Señor Jesús, es el Señor de señores y Rey de reyes. Este nombre Jesús no lo recibe hasta que Jesús se levanta como mediador entre el hombre, como sumo sacerdote, entre el hombre y Dios. Esto no sucede aquí, creo que nos dice hasta Apocalipsis capítulo 19, cuando Él asume ese nombre en su segunda venida. Ponemos aquí a Daniel 12, que lo hemos tocado antes, Daniel 12, versículo 1, Miguel, que es Jesús ante la encarnación, así como lo conocían. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y que lo que está, si es parte de los hijos, que está de parte de los hijos de tu pueblo, él está como intermediario entre Dios y los hombres. Para lo que a lo mejor estén un poco confuso con lo de Miguel y por qué está escrito la forma que están. Recuerden que Daniel está escribiendo en el tiempo de él, antes que Jesús viniera a la tierra. Solo está usando el nombre Miguel, el gran príncipe, que es conocido en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, el que está el que por medio de quien Dios se comunica con el hombre. Todavía Daniel aquí, Jesús no ha venido, todavía Jesús no es el sumo sacerdote de nosotros. Entonces, Daniel lo escribe de esta forma, el gran príncipe que está en parte de los hijos de tu pueblo. Cuando Pablo escribe en Hebreos, nos está diciendo, y en otras partes,
de otras cartas que le escribe la misma cosa, que Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres. Jesús está en parte de los hijos del pueblo de Daniel, en parte de la iglesia cristiana. Cuando él se levanta, Miguel, él para de estar intercediendo, y por eso será tiempo de angustia, cuando nunca fue que hubo gente hasta entonces, y en ese tiempo será libertado tu pueblo. Vendrán las plagas, vendrá la segunda venida de Jesús, y el pueblo de Dios será libertado. Entonces, vamos a leer aquí Apocalipsis 17. Y en ese tiempo, cuando él se levanta, entonces él se levanta con el nombre o el título Señor de Señores y Rey de Reyes. Vamos aquí ya que se mencionó Apocalipsis 19, estamos brincando, pero bueno, para conectarlo, versículo 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. De los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Si ustedes recuerdan lo que hemos leído sobre los sellos, creo especialmente el sexto sello, hemos leído sobre el capítulo 15, creo que tiene que ver con el furor de Dios y todas estas cosas. Este lenguaje estamos hablando ya aquí. Cuando vemos esto, están viniendo las plagas y viene Jesús con el nombre Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, en ese tiempo, o para ese tiempo, vamos a decir, es que estos 10 cuernos que están representando el mundo, como lo vamos a ver después, que tiene que ver con Armagedón y todas esas cosas, con la guerra Armagedón, el mundo, que es lo que los 10 cuernos representan, el mundo caído, va a pelear contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Ahí vienen, para mí puede ser que ahí haya conexión, que es el periodo de las plagas. Por esto esta parte es futura. Vamos al versículo 15 hasta el 18, ya estamos terminando. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Dice aquí, un símbolo importante definido. Pues en el versículo 15 tenemos una clara definición del símbolo bíblico de las aguas. Estas denotan pueblos, multitudes, naciones y lenguas. El ángel dijo a Juan, mientras llamaba su atención sobre este tema, que él le mostraría el juicio de esta gran ramera. En el versículo 16 se especifica o se da ese juicio. Este capítulo tiene naturalmente una referencia más especial a la antigua madre o Babilonia católica. El siguiente capítulo, si no nos equivocamos, tratará del carácter y destino de otra gran ramera de Babilonia, las hijas rameras. Y entonces ahí él termina con esa parte. Vemos otra vez qué es lo que significa las aguas que has visto en la ramera se sienta. Es la muchedumbre, pueblos, naciones, es el mundo, la población de este mundo. ¿Dónde es que la ramera se encuentra? Versículo 17, yendo para atrás al versículo 1. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han brigado con el vino de fornicación. La ramera, que es una iglesia apóstata, una religión apóstata, está en todo el mundo controlando a la mayoría de la gente bajo sus falsas doctrinas y falsos conceptos. Por eso nosotros vamos aquí, Apocalipsis 16, y vemos el quinto ángel. Es un poco interesante. Tenemos su copa sobre el trono de la bestia, ¿verdad? Esta es la misma bestia que es el papado, que es el Vaticano, como se leyó en el último estudio, y su reino se cubrió de tinieblas,
¿verdad? Y el reino dijimos que tiene que ver con todo lo que está bajo el control y todas esas iglesias, si no se, otra vez, yo lo he mencionado varias veces, pero el ecumenismo que especialmente este Papa Francisco ha estado haciendo en todo el mundo desde que él cogió poder, que hasta la misma iglesia adventista está bajo ese ecumenismo ahora mismo, todo su reino es todos esos en cual él se sienta por arriba. Su reino se cubrió de tinieblas. Apocalipsis 17, hablando de la ramera, ella está ¿dónde? Ella está sentada sobre muchas aguas, que es el reino de la bestia principal, que es el papado. Y entonces, bueno, yo creo que ahí vamos a terminar los 10 cuernos. Ya hablamos sobre los 10 cuernos, lo que van a hacer, la van a quemar con fuego. Y eso lo hizo después de los 1260 años, sacó la bestia del medio, que es esta rama específica, que es el papado. Y después, entonces, viene en el capítulo 18 que hemos estudiado después, la última rama, que es el protestantismo apostatado. Y ya cuando todo ven termine, para adelantar un poco, entonces todo este sistema que está bajo el nombre de bestia será entonces quemado y echado para, para el lago de fuego. La mujer que ha visto otra vez la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, la gran ciudad es Babilonia, y esta Babilonia ha existido desde el tiempo del Génesis y va a terminar cuando Jesús venga ya por segunda vez, no existir más esta gran ciudad que es la ramera en sí. Espero que hayan podido entenderse que otra vez he repetido algunas cosas, estaba repitiendo una y otra vez para que puedan tener ah, una mejor explicación o una mejor, más completo la idea que estaba tratando de presentar y espero que lo hayan podido seguir, lo hayan podido entender y si otra vez si hay cualquier otra cosa eh, que quieran saber, me dejan saber y yo puedo hacerle un comentario sobre eso. Vamos a tener una oración entonces para terminar este estudio. Gracias a Dios por este estudio que hemos terminado hoy en día, Apocalipsis capítulo 17. Te pedimos que tú nos ayudes a entender las cosas que se presentó, tener un mejor concepto, que esto pueda ser para edificación, también para edificación para otras personas, y también pueda ser usado para enseñarles a otros en el rol que ellos están igual como nosotros hemos estado. Y cuando lleguemos al próximo capítulo 18, para que podamos proclamar ese llamado a ellos también que salgan de Babilonia, ese último llamado que vamos a estudiar el próximo sábado. Te pido por todas estas cosas y por lo que van a ver, que se pueda entender todo. En nombre de Jesús, amén. Los veo entonces el próximo sábado, el próximo estudio, y como dije de nuevo, vamos a entonces a entrar y ver la próxima parte y ese último llamado para salir de Babilonia. Tengan un feliz y bendecido sábado.